de conferencias, María de Mater González. Le pedimos a todos tomar sus lugares para poder iniciar en un momento más. Muy buenas noches a todos. Por el orgullo, el agrado de verlos reunidos aquí esta noche, les damos la más cordial bienvenida a este último ciclo de conferencias María de Mater González Torres, que además se aprovechará para dar un reconocimiento muy especial a nuestros panistas más antiguos aquí del PAN Guadalajara. Es para nosotros un honor reunirnos aquí para hablar de la historia, para hablar de los logros, para hablar del esfuerzo, para recordar la hermandad que se generó en los propios panistas y la esperanza que suscitó el partido para poder instituir una verdadera democracia en el país. Es verdaderamente un orgullo estar enfrente de aquí, de ustedes, los que construyeron, entretejieron lo que el PAN es y lo que el PAN será en estos 80 años. Es por eso que antes de iniciar les pido para todos ellos y para todos ustedes un muy fuerte aplauso. Recordar la historia es un elemento básico en la ecuación de la trascendencia, y es por eso que estamos aquí el día de hoy para escuchar distintas reflexiones de distintos ponentes y para poder con base en esta reflexión y en este análisis, poder entonces generar pequeños nichos de acción que cambien para bien nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país. Para dar inicio a las ponencias, le pedimos por favor a nuestro secretario de capacitación del Comité Directivo Municipal de aquí del PAN Guadalajara, Antonio Gloria, pase por favor a darnos un mensaje de bienvenida. Fuerte aplauso, por favor. A todos, me da mucho gusto pues haber recibido el honor que me concede la presidente del Comité Municipal de dirigir unas breves palabras. Les prometo que serán breves. También es un gusto saludar a la doctora Laura Alarcón, que además de su vasto conocimiento en la historia y en la historia del partido, pues de alguna manera indirecta fue ella y su familia actores importantes en el desarrollo del PAN en Jalisco. Al licenciado Humberto Aguilar, me da mucho gusto recibirlo, darle la bienvenida a nombre del Comité Directivo Municipal, y bueno, a todos ustedes, amigas, amigos, particularmente aquellos que han militado durante décadas en el Partido Acción Nacional y que tienen mucho que aportar, y lo resalto ahora que es el marco del 80 aniversario de nuestro partido. Me da gusto poderme dirigir a ustedes en la clausura de este ciclo de conferencias, que es también un homenaje a María de Mater, quien a través de sus hijos le mando un cariñoso abrazo. Decía Castillo Peraza que abolengo viene de abuelos, que una familia de abolengo es una familia que tiene abuelos, que tiene raíces, y el Partido Acción Nacional tiene abolengo, tiene abuelos, esos abuelos fundadores que urge dar una mirada a su vida, a su pensamiento, a sus principios que dejaron impresos en el Partido Acción Nacional. Urge regresar a ese origen, volver la mirada y la memoria a aquel pensamiento de González, de don Efraín González Luna, a aquel pensamiento de don Manuel Gómez Morín, que decían que hay que hacer ciudadanía. Esa necesidad en estos momentos que vive México es
está premiando. Hay una gran cantidad de hermanos mexicanos que parece que han perdido cierta noción, han perdido el rumbo, han perdido tal vez la credibilidad en la clase política, han perdido muchas cosas y hoy se refugian en un espejismo. Hacer ciudadanía es urgente y la única institución, así lo creo, tengo esa convicción, la única institución que puede construir ciudadanía es el Partido Acción Nacional, ninguno otro. Hay que ir por los mejores. Así como don Manuel recorrió el país y aquí en ese encuentro de almas gemelas se encontró don Efraín, así hay que ir por los mejores para que se sumen a esta cruzada por México. Y me parece urgente e importante para devolverle a los mexicanos la fe, la credibilidad en nuestro partido, que seamos capaces de actuar y vivir con congruencia, que seamos capaces de llevar a la práctica lo que sostenemos en nuestros mensajes y discursos. Me parece que es la ruta. Nuestros conferencistas apuntarán más y de ellos sacaremos conclusiones muy valiosas para el ejercicio muy práctico de la política, que es lo que hacemos todos los días los panistas. Muchas gracias a todos por estar aquí y le dejo el micrófono a nuestro maestro de ceremonias para que le dé la palabra según el orden del día que está programado. Muchas gracias a todos. Nuevamente un agradecimiento para ti, Toño, por tus palabras que nos incitan a la reflexión, que nos hablan de lo que somos y también de lo que debemos volver a ser. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, me permito presentar a nuestra primera ponente. Ella es Laura Alarcón Menchaca, originaria de la ciudad de Guadalajara, doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Actualmente es profesora investigadora del Colegio Jalisco y maestra en la Universidad Panamericana. Fue maestra en distintas instituciones de educación media y superior en la ciudad de Guadalajara desde el año 1983. En el ITESO impartió cursos de 2005 a 2017. Fue coordinadora del doctorado en el Colegio de Jalisco de 2007 a 2009. Dirigió la revista electrónica de Ciencias Sociales y Humanidades, Intersticios Sociales, de 2010 a 2015. Fue coordinadora de la maestría en estudios sobre la región 2014-2016 y de la maestría en Ciencias Sociales y Humanas en la misma institución de enero de 2017 a agosto de 2018. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales en Europa, América Latina y Asia. Fue maestra invitada en la Universidad de Perpignan, en Francia. Ha realizado diversas investigaciones en archivos nacionales e internacionales, tales como el Archivo General de la Nación en Ciudad de México, el Archivo del Episcopado de México, el Archivo Romanum Societatis, el Archivo del Estado del Vaticano en Roma, así como el Archivo de la New Catholic Welfare Conference en la Universidad de las Américas en Washington, D.C. Ha escrito distintos artículos en revistas académicas francesas y brasileñas, así también como mexicanas. Además, ha coordinado libros colectivos y escrito capítulos en ellos. Trabaja sobre la historia moderna y contemporánea de México y de Jalisco, especialmente la Revolución Mexicana, las organizaciones de jóvenes católicos y la formación del Partido Acción Nacional, así como proyectos de católicos mexicanos y su relación con católicos de América Latina, como el problema educativo entre la Iglesia y el Estado. Algunas de sus publicaciones son: en 1970, Efraín González Bonfín, en campaña. José María Mentorena, una biografía política. Grupos conservadores en Jalisco, mismo origen, distinto fin. El Estado y la Iglesia, las instituciones en pugna por la construcción de los imaginarios. El control de la educación, un conflicto constante entre la Iglesia y el Estado mexicano. Y proyecto educativo en México, ante el enfrentamiento y la asimilación. Démosle pues un caluroso aplauso, una bienvenida
a nuestra ponente del día de hoy, Laura Alarcón. Se ha centrado en el estudio del México moderno y contemporáneo, y una de las investigaciones que ha realizado es sobre la fundación del Partido Acción Nacional. A mí me gustaría tratar varios puntos, y esto con el objetivo siguiente. Primero, considero que un elemento fundamental para un partido político como el Partido Acción Nacional es conocer sus raíces. Creo que algo que ha faltado, en mi opinión, en los últimos años es volver precisamente y conocer cuál es la raíz de este partido. Yo no quiero decir que tengamos que volver a ser como antes. Debe de haber una adaptación a los nuevos tiempos, pero creo que es muy importante la reflexión del sentido de fundación de este partido, primero. Segundo, es muy importante entender el contexto en el que se formó el partido, es muy importante. Tercero, ¿cuáles algunos de sus elementos centrales, lo que le dieron vida al partido, que creo yo que en algún sentido se fue dividiendo? En este sentido, me voy a referir como uno de los puntos centrales la cuestión educativa en México. Primero, ¿en qué contexto nació el Partido Acción Nacional? El Partido Acción Nacional, como ustedes saben, nació en el año de 1939. Unos años complicados para México. Eran años donde los mexicanos vivían enfrentados unos a otros. Ese modelo que se construyó después de la Revolución Mexicana, donde se hablaba del nacionalismo revolucionario, donde en mi opinión muchos de los grupos fueron excluidos, y uno de ellos fue precisamente quienes formaron el Partido Acción Nacional. Uno de los elementos centrales que a mí me gusta tratar, porque a veces creo que no sabemos defender o no defender esta postura, y me voy a referir a lo siguiente. Al Partido Acción Nacional, dentro de este contexto, se le acusó mucho, o se decía que era un partido confesional y que la Iglesia Católica había propiciado o había formado parte de la creación de este partido. Yo esto lo quisiera mencionar porque esto yo lo he investigado en fuentes directas, que es importante hacerlo notar, y tiene que ver mucho con el contexto. Ustedes recuerdan, y aquí Jalisco va a ser muy importante, que en los años se había dado la guerra cristera. Como ustedes saben, eso aquí en Jalisco fue muy importante. Y en los años 30, el enfrentamiento se acentuó precisamente por el problema educativo. Entonces, el Partido Acción Nacional, en el contexto en el que se forma en 1939, era un contexto en que se había dado, repito, en los años 20, el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. Segundo, se había excluido un grupo de pensadores católicos o
Congregación Católica de la Juventud Mexicana, y por otro lado, formaban parte de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. ¿Por qué menciono a estos dos? Porque aquí yo creo que marca mucho la pauta de cómo fue el nacimiento del partido y por qué las diferencias que hubo a través de su historia en los primeros años. Manuel Gómez Morín forma el partido, ustedes saben, busca lo que se dice, una de las personas que busca con mayor énfasis, entre otros, fue a Efraín González Luna. Manuel Gómez Morín pertenecía precisamente, era uno de los, yo diría, uno de los líderes de esos jóvenes católicos que pertenecían a la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. ¿Qué era la UNEC? La UNEC era una organización católica confederada, es decir, no era como la Acción Católica. La Asociación Católica de la Juventud Mexicana era una organización fundamentada de la Iglesia Católica. No sé si me explico. Y por otro lado estaban los de la UNEC, que eran estudiantes de universidades públicas que eran católicos. Entonces eran dos grupos que tenían similitudes, pero tenían diferencias. Como dice María Aspe, los de la UNEC, era ese grupo de jóvenes católicos como más abiertos. Ellos promovieron mucho la figura de Manuel Gómez Morín. Esto lo podemos ver en una revista que se llama la revista Proa. Qué lástima que quedan pocos ejemplares. Yo la he consultado en el archivo de Gómez Morín en el ITAM, en la Ciudad de México. Y entonces forma, por un lado, ese grupo de panistas, como decía Luján, creo que Manuel Gómez Morín era un católico, pero no renegado. Y entonces aquí se funda en Jalisco, y la figura central es, como ustedes saben, Efraín González. ¿Por qué señalo esto? Porque a mí se me hace una de las cosas que para mí ha sido de gran interés, es comprender cómo y por qué lo forman este grupo de mexicanos a un partido como Acción Nacional, y cómo de alguna forma los pretendieron excluirlos como fueron excluidos dentro de un proyecto de nación. Y se desconocía o se desconoce un proyecto que tenía, yo creo que mucho más que ofrecer que el proyecto oficial. Entonces, para mí se me hace esto muy importante, porque cuando la Iglesia Católica, léase Vaticano, asustada por el resurgimiento de una nueva cristiana, que pongo entre comillas, recuerden ustedes, 1935, Vaticano, en voz de Pío XI, que nada más como paréntesis, los archivos del Vaticano están abiertos hasta el papado de Pío XI. Después, paradójicamente, están abiertos de 1939, cuando se funda el PAN, hacia atrás. ¿Sí? Entonces, yo cuando un colega me dijo, es que en el archivo del Vaticano dicen que la Iglesia promovió la fundación del PAN, me puse a indagarlo y no es así. Es decir, hubo un partido Acción Nacional en el 35 que desapareció luego, y esto lo señala. ¿Por qué señalo todo esto? Porque eso le dio un sello al partido que lo excluyó. Pero hay que entender por qué lo excluyeron. Sí. Entonces, se funda el partido con estas agrupaciones, o sea, lo nutren estos jóvenes católicos
dice, es momento que los jóvenes participen en agrupaciones políticas que sean capaces de defender la doctrina social de la Iglesia. En este contexto se forma el Partido Acción Nacional. Yo no quiero decir, cuidado, no quiero decir que fue un partido formado a la luz de la Iglesia Católica. Por favor, no. Que había simpatías tal vez, pero eso no se ha podido comprobar, por más que hayan querido decir eso. Lo que sí es cierto es que es un partido que ha estado sustentado en la doctrina social de la Iglesia. Y de aquí yo voy a hablar de 4 momentos que hablan algunos autores, pero sobre todo quiero resaltar para mí 2. No me voy a meter en el pan de hoy. Simplemente yo lo que quiero invitar es volver a las raíces y reinventarse. Es decir, de qué manera yo adapto un partido, que ya quitémonos esa telaraña de que partido conservador, partido tradicional, quitémonos esas telarañas y decir, de qué manera yo reinvento un partido con fuertes raíces doctrinales y las adapto a un México del siglo XX. Yo trataría en sí voy a tratar como 4 momentos históricos rápidamente. Me voy a quedar en los 60. Voy a comentar lo siguiente. Cuando el partido se funda, y es este liderazgo de Manuel Gómez Morín, en ese contexto, repito, población mexicana enfrentada. Acuérdense que con la educación socialista había sido un enfrentamiento muy profundo en la sociedad mexicana. Acuérdense que la Iglesia norteamericana interviene para conciliar a las fuerzas. Estoy hablando también en los años 30. O sea, realmente estábamos muy enfrentados. Era el gobierno de Lázaro Cárdenas, 1938, expropiación petrolera. Paradójicamente, quien le ayuda a Lázaro Cárdenas para tranquilizar a la población fue precisamente la Iglesia Católica, porque en las iglesias se pedía ayuda de dinero para pagarles a las compañías petroleras. Entonces, aquí en ese escenario se funda un partido donde va en contra de educación socialista, va en contra, ojo, del reparto agrario, pero como lo hicieron o el grupo en el poder. Tercero, iba en contra del control y de la manipulación de la población a través del partido político. Entonces se funda un partido a la luz de la doctrina social de la Iglesia, sí, donde como elementos fundamentales en los principios, y esta es una primera etapa, en la fundación del partido, ustedes recuerdan que se dan los principios de doctrina, precisamente, y es con el liderazgo de Manuel Gómez Morín. Ustedes saben, entre otros elementos, pero trata estos principios de doctrina del 39, hablan del concepto de nación, persona, Estado, orden, libertad, enseñanza, trabajo, iniciativa, propiedad, campo, economía, municipio, derecho, político. En este momento, el Partido Acción Nacional se forma como un proyecto alternativo de nación. Eso lo tenemos que ver así. Era un proyecto alternativo de nación, donde el grupo en el poder se dedicó a desprestigiarlo. Y eso lo único que propició fue enfrentamiento entre los mexicanos e ignorancia entre nosotros. Ese es un primer momento con el liderazgo de Manuel Gómez Morín en la Ciudad de México, en el caso de Jalisco, como ustedes saben, Efraín González. Cuando deja la dirigencia, o sea, este primer momento, repito, pues fue de mucha lucha, construir un partido,
Cuando uno ve cómo se fueron creando los comités municipales, distritales, bueno, fue una lucha incansable, que es lo único que a veces no medimos. Y fue un partido que se hizo con una lucha a cambio de nada. Porque ahora hay muchas retribuciones, o se tuvieron muchas retribuciones, pero en aquel entonces era un partido que a cambio de nada lo hacía. Termina ese liderazgo de Manuel Gómez Morín, esa dirigencia a nivel nacional, y entra el PAN en una segunda etapa, que es lo que algunos autores llaman la etapa católica, o más bien la de la fortaleza de la ACJM en la dirigencia del PAN. Ustedes recordarán como Alascural, como Actual y José González Torres. Que yo he de confesar que me llegó a tocar alguna intervención de González Torres, y yo comentaba con ironía que me sentía en una homilía más que en un discurso. Esto lo señalo porque aquí se dio un momento muy importante en el PAN, que yo creo que fue la primera gran fractura que tuvo el PAN, y fue precisamente cuando un grupo de jóvenes católicos quisieron que el PAN formara parte de la democracia cristiana. No sé si ustedes lo saben. Estaba Hugo Gutiérrez Vega, Arriola, estaba Rodríguez Lafuente, ¿no? Y hubo, aquí es una historia, bueno, es una historia apasionante, porque en el año de 1942, regresando un poco a este tema más como colateral, Efraín González Luna va precisamente, lo invitan como católico a un seminario de cuestiones sociales en Estados Unidos con la New Catholic Welfare Conference. González Luna no quería asistir y Gómez Morín insistía, es que debes de ir. Era interesante porque él era un laico que fue y participó como una de las figuras centrales en ese ciclo de conferencias, que fue ahí donde conoció personalmente a Jacques Maritain, que si ustedes saben, Jacques Maritain fue un inspirador doctrinal de Manuel Gómez Morín. Jacques Maritain publicó la obra de Humanismo Integral, y González Luna, bueno, haciendo relación con esto, publica el Humanismo Político. Pero aquí hay una influencia muy importante, que en ese momento es cuando González Luna conoce personalmente a Rafael Caldera. Rafael Caldera, no sé si a algunos de ustedes les suena, pero era un venezolano, que miembro de la democracia cristiana. Pero aquí fue muy importante porque entraba en una relación con González Luna. Yo repito que lo he investigado en los documentos, fuentes de primera mano. González Luna empieza un poquito como a distanciarse, porque precisamente Rafael Caldera fue el que va a ser el más insistente en que el PAN formara parte de la democracia cristiana. Cuando viene esa ruptura, más o menos empezó desde fines de los 50, pero en el 64, cuando viene esa ruptura, pues hay un distanciamiento, por supuesto, entre Rafael Caldera, Manuel Gómez Morín y González Luna. Es interesante ese momento porque yo me pregunto cómo es posible que José González Torres en una convención le da voz a Rafael Caldera y entabla todo un discurso donde había una oposición muy fuerte de la dirigencia para esa incorporación de México, perdón, del PAN a la democracia cristiana. ¿Por qué el PAN en ese momento se oponía a la pertenencia del PAN a esta agrupación demócrata cristiana? Lo que ellos decían es que la misma ley mexicana no lo permitía, precisamente por la denominación cristiana. Yo creo que había otras razones, pero quiero decir lo siguiente. Unos 2 años antes de morir Hugo Gutiérrez Vega, yo lo entrevisté. Fue una entrevista, puedo decir,
decir que delicioso. Un hombre anciano, ya muy mesurado, y cuando le hice esa pregunta me dijo: don Manuel y Efraín tenían razón, no era para pertenecer a la democracia cristiana. Por aquel entonces hubo un quiebre en el PAN muy fuerte, porque sale a Jorge Aguilés, que era el que dirigía la nación, y todos estos jóvenes salen del Partido Acción Nacional. Y entonces se va a entrar allá en una etapa que también es la que yo quiero comentar, ¿no? Como ven, pues es mi síndrome de historiadora, entonces pues le seguiré con la historia más que aquí van a continuar también con una parte de lo actual que no puedo ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en 1965? Después de este quiebre, en 1965 se lanzan unos nuevos principios de doctrina del partido. Y la pregunta siempre es: ¿cuál es la diferencia, si es que la hay o no? En el caso de los temas que se tratan, es interesante que en esta proyección de los principios de doctrina 1965 participan precisamente Adolfo Cristico Ibarrola, que fue uno de los que más se opuso a la incorporación del PAN a la democracia cristiana, y Efraín González Morfín. Los puntos que tratan en esta proyección, yo digo que aquí es como otra etapa del partido, hablan prácticamente de los mismos puntos. Podemos decir que quitan unos y ponen otros. Me voy a explicar. Se conserva el tema de persona, política, Estado, municipio, educación, trabajo y economía. Y se añaden algunos otros como partidos políticos, familia, orden internacional, democracia. En realidad, cuando uno ve, no parece ser un cambio drástico, por supuesto, pero aquí es un elemento muy importante que creo que luego el PAN entra a una etapa que después lo llevó a otra fractura, que fue precisamente el pensamiento de Efraín González Morfín. A lo mejor algunos de ustedes saben, pero yo hace muchos años publiqué precisamente la obra, un pequeño libro sobre la campaña de Efraín González Morfín de 1970. El prólogo de mi libro lo hizo Alonso Luján, y yo creo que una de las cosas positivas de este libro es la entrevista que trae al final, que Luján dice: no tiene desperdicio. Y entre más la leo, sí creo que no tiene desperdicio. Y lo que más me asombra es que yo se la hice yo tenía 20 y tantos años de edad cuando se la hice. Y creo que la frescura de la edad te hace preguntar lo que no debes preguntar. Porque Efraín González Morfín se opuso después a dar entrevistas. Creo que por ahí tuvo una con Luján, pero siempre ponía cautela. Pero yo, un poquito inquieta con la proyección de estos de 1965 y el pensamiento de González Morfín. Yo ahora sigo investigando esto. ¿De dónde viene ese cambio que sufre el partido? ¿Qué influencias tuvo González Morfín? ¿Y por qué terminó siendo su quiebre? Me voy a explicar. Primero, Efraín González Morfín, como ustedes saben, iba para jesuita. Pasa como 14 años. Las malas o las buenas lenguas hacían que él no estaba contento. Pero iba con los jesuitas aquí en México y le decían, tentaciones del demonio, tú síguele. Dicen las malas lenguas, ¿no? Pero platican, bueno, yo tratando de indagar cuándo González Morfín
adapta o adopta estos elementos de los cuales se habla, que lo hablan en la proyección, en la explicación de motivos, si mal no recuerdo, en la proyección que habla del cambio democrático de estructuras, la desproletarización del trabajador y de solidarismo. Cuando uno revisa esto, bueno, yo cuando publiqué esta obra, yo la hice, su origen fue mi tesis de licenciatura, esta obra de Efraín, o sea, he recorrido mucho camino. Y en lo último que he tratado de investigar, lo que quiero decir como paréntesis, tengo la fortuna, creo que la fortuna, de que tengo el archivo de Efraín González Murphy. Me lo donó su viuda, cosa que lo agradezco mucho, pero también siendo un bloque de concreto, ¿no? Y también quiero decir que hace unos meses recibí el archivo de Efraín González Luna como abogado. Tengo libros, etcétera, que lo habían dado porque unas instituciones académicas no lo quisieron, se lo habían dado a la Universidad Panamericana, pero la Universidad Panamericana no le hizo nada. Entonces tengo esa gran fortuna. Repito, no sé si sea fortuna porque no me voy a poder morir pronto, ¿no? Entonces, cuando yo hago esto de González Murphy, digo, ¿dónde estuvo ese cambio, ¿no? Que nutrió al partido de nuevas ideas, pero ideas que lo terminaron confrontando, ¿no? Y empiezo a indagar y digo, a ver, Efraín sale, estudia en varios lugares de México, ustedes saben, como jesuita, ¿no? En la parte del centro, en el Instituto Libre de Filosofía, luego llega y mucho va a estar en el centro de la Ciudad de México, en el noviciado, y luego llegó a ir a Moctezuma unos meses nada más, no sé si ustedes saben, pero Moctezuma fue el seminario que, con todo el problema religioso en México, se funda un seminario precisamente en Estados Unidos, si mal no recuerdo, en Nuevo México, donde era un antiguo, yo creo que parecía para Sete, el arreglo de la iglesia, que costó, porque lo vi en documentos, $50,000 renovarlo. Lo renovó y se los dio a los jesuitas para que ellos coordinaran este seminario. Y entonces él estuvo unos meses, a fines de los 40, principios de los, no, en los 50, perdón, en los 50 González Murphy, y después va a Innsbruck, donde la tradición familiar hablaba como si hubiera estado mucho tiempo en Innsbruck, y en realidad en Innsbruck González Murphy solo estuvo 3 meses y medio, porque platican que llegó precisamente con un jesuita. Yo quiero entender que fue Ryan, porque fue alguien, lo que comentaba una persona que entrevisté, que decía, es que era un par de hermanos jesuitas que participaron en el Concilio Vaticano II. Digo, porque aquí es donde encontré un elemento muy importante, ¿no? Que platican que llega con este jesuita que dirigía allá en Innsbruck, ya casi a punto de ordenarse, y le dice lo mismo, es que yo pues no estoy contento aquí. Y le dijo, no tienes nada que hacer aquí. Le abrió la puerta y le dijo, para afuera. Y entonces ese González Murphy regresa, y a los pocos meses forma parte del país. A los 4 o 5 años hace los principios, estos nuevos principios de doctrina junto con Lino Barolo, y después lanzan su campaña en el 70 con estas ideas. Y estas 3 jornadas más tomar. Repito, 1, cambio democrático de estructuras. 2, solidarismo. 3, por ejemplo, la desproletarización del trabajo. Si ustedes lo ven a nivel discurso, el cambio radical de un país. ¿Se acuerdan ustedes que de aquí vino una de las grandes fracturas del partido en 1978, creo que cuando él sale, pero desde el 76 cuando el PAN presenta candidato a la presidencia? Y se acuerdan que lo acusan de ser un marxista jesuita o un jesuita marxista. Yo tratando de indagar de dónde venía
esto, claro. Lo que pasa, y eso es lo que a veces no lo medimos, se nutrió muchísimo Efraín González Morfín de todo el pensamiento que estaba en boga en el mundo. Porque la gran pregunta es: ¿qué fue primero? ¿Vaticano II o las ideas de González Morfín? ¿O qué fue? ¿La Confederación Episcopal Mexicana? ¿Se acuerdan ustedes que es la primera vez que se habla en los 50 en Río de Janeiro sobre los pobres, sobre la incorporación de los pobres en la educación civil? Entonces, todo esto viene porque le da un gran impulso doctrinal, pero en mi opinión termina siendo su tumba. Porque si ustedes recuerdan, él sale del partido precisamente en una situación donde en aquel entonces, en la pugna de la cual habla Lujambio siempre entre participacionistas y abstencionistas, Efraín González Morfín, también como su padre del ala abstencionista, sale del partido, y quienes en ese momento se dice que toman el control fue los que decían, algunos panistas decían, los enviados del grupo. Yo en este momento me voy a quedar porque hasta ahí yo no quiero quitar más tiempo, nomás quiero hacer una reflexión muy importante, que aquí sí pienso que cuando el PAN ejerció el poder fue un gran error. Algo de lo que nutrió al partido fue precisamente la defensa de la libertad educativa. Fue uno de los elementos centrales. En los documentos del PAN se ve claramente una gran defensa de la educación que corresponde a los padres. Y quiero hacer la siguiente salvedad. En los años 20, todavía en el 32, la Iglesia Católica en los documentos de Vaticano decía que la educación le correspondía a la Iglesia. Y el Estado decía que al Estado, cosa que ninguna ni la otra. Yo así lo pienso. Y entonces el PAN siempre defendió la libertad de cátedra, la libertad de los padres para escoger la educación. Y creo que ahí es algo que tiene que rescatar el partido. Es decir, volver a qué es lo que nos nutre: familia, nación. ¿Qué concepto tiene de Estado? ¿Qué concepto tiene del reparto de la tierra? Bueno, que ya es obsoleto, pero ¿no? ¿Qué es el solidarismo? ¿Qué es el solidarismo? Es un principio de filosofía social que lo hemos olvidado, porque ahora parece que vivimos en un mundo totalmente pragmático. Yo nada más quería hacer estas pequeñas reflexiones precisamente para pensar y decir qué es lo que hace ser panista a un panista. Segundo, y no se avergüencen, aclaro, yo no soy panista, aunque la cruz de mi parroquia a veces me invade. No soy panista, pero eso sí les digo: no tengan vergüenza, asúmanse como lo que son. Así como yo digo no soy panista, pero simpatizo con su doctrina, yo sí los invitaría: asúmanse a lo que son, piensen qué son, qué es lo que los hace como grupo, no sean vergonzantes. Que son conservadores, ¿qué quieren conservar? Yo diría que López Obrador es lo más conservador que hay, porque quiere transformar el poder hegemónico del PRI. Ese término jabonoso ya basta, ¿no? Pero yo por eso me gusta hablar de historia, porque hay un tremendo desconocimiento de la historia de nuestro pueblo, de la historia del partido, y yo nada más diría: asúmanse qué son, qué quieren ser, y como dice Palacio de Hierro, reinvéntense. Pero ¿saben cómo? Con raíces. Por favor, es un pragmatismo en el que estamos viviendo. En todos sentidos tenemos que volver a las fuentes de lo
discúlpenme, la mayoría les da vergüenza, porque no saben defender. Y miren, a mí constantemente me dicen, es que los panistas eran franquistas, es que los panistas eran pronazis. A ver, les digo, cálmate, hay que tejer fino. Si a mí me dicen que había simpatía de miembros del PAN con Franco, yo les diría, de lo que yo he conocido sí es cierto, pero del Franco que iniciaba. Segundo, entiendan, si el poder hegemónico del PRI era proindigenista, los panistas se asumieron como prohispanistas, ¿no? Ni somos ni una cosa ni la otra, somos mexicanos. Asumamos nuestra realidad. Pero repito, mi opinión es el gran defecto. Primero, que no se conoce sus principios de doctrina. Segundo, no se conoce su historia. Se olvida que hubo gente que luchó a cambio de nada. Porque ahora es, bueno, ahorita ya no, pero hace unos años, poderes seculares, o sea, asúmanse con lo que son, no les dé vergüenza. ¿Son conservadores? Sí, ¿qué quieren conservar? Vamos preguntando. ¿Son tradicionales? Sí, ¿qué tradición quieren conservar? Pero no sean vergonzantes y quieran defender lo que no es. El partido, la verdad, tiene mucho de doctrina, pero tiene poco de adaptabilidad y de responder a las realidades, porque hay que saberla de memoria. Con toda intención no me quise meter en el partido de forma posterior, porque volviendo al tema que yo decía, paradójicamente, cuando el PAN se hizo lo que tan fácil decimos más de derecha, fue cuando pasó a formar parte de la democracia cristiana. ¿No es así? Entonces, conozcan su historia, nada más eso, y yo los invito a repasar todos estos elementos y entender por qué se construyó un partido con estas características, qué era lo que buscaban. Es muy trillado ya hablar de bien común, porque se dijo tanto que ya no entendemos el concepto, pero hay que volver a las raíces. Muchas gracias. De parte del Comité Directivo Municipal de PAN Guadalajara, le agradecemos a Laura Michaca y le pedimos, antes de continuar con la siguiente ponencia, puede pasar aquí al frente junto con nuestra presidenta Fabiola Martínez para poderle entregar su merecido reconocimiento por su aportación esta noche. Continuando con nuestro último ponente, se puede decir nuestro broche de oro para la última conferencia de este ciclo, María de Mater, me permito presentar al siguiente ponente, el maestro Humberto Aguilar Coronado, el Tigre. Es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Autor de las obras Principios en Acción y La negación es necesaria en la política, editadas por Miguel Ángel Porrúa. Ha ocupado en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido diversos cargos, entre ellos secretario de Organización, secretario general adjunto, secretario de Elecciones y jefe de negociación
para la Alianza por el Cambio en el 2000. Ha sido diputado federal, diputado local en Puebla y senador de la República, donde fue miembro de la Junta de Coordinación Política y es coordinador de proceso legislativo y debate parlamentario. En la administración pública, fue director general de Gobernación del municipio de Puebla, director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación Federal, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. Es miembro activo del Partido Nacional, del Partido de Acción Nacional, discúlpenme, desde 1982. Es consejero estatal y nacional vitalicio del partido y actualmente es director general de la Fundación Rafael Tercero Hernández. Le damos un muy fuerte aplauso a Alberto García. Mi deformación parlamentaria implica mucho hablar con el micrófono en la mano. Quizá lo voy a poner así y espero que mi voz pueda llegar un poquito más allá. Yo agradezco sinceramente la invitación que me hicieran a la clausura de este ciclo de conferencias con motivo del 80 aniversario del Partido Acción Nacional. Le agradezco a su presidenta, Fabiola Martínez, saludo con agrado, gusto a mi amigo Antonio Gloria, secretario de Capacitación, y por supuesto saludo con respeto, con profundo respeto, a los panistas de ayer, a los cuales hoy se les va a reconocer. Yo me permito traerles un saludo del presidente del partido, Marco Cortés, que sabe de mi visita a Guadalajara y les manda un caluroso saludo. La verdad es que había leído a la doctora Laura Alarcón, nunca había tenido la oportunidad de escucharla, pero me parece que este recuento histórico que nos ha dado el PAN y este llamado precisamente a hacer lo que tenemos que hacer sin avergonzarnos, ser lo que realmente somos, pero decirlo, saber de dónde venimos y qué tenemos y qué debemos de hacer, pero hacerlo, me parece que llena con mucho este escenario de historia, de doctrina, de tradición, por supuesto, la reflexión y responsabilidad. Doctora, le valoro mucho haberla escuchado con todo el corazón. Ya lo dijo la doctora, cuál es la historia de la Fundación de Acción Nacional. Yo creo que es un ejemplo de convicciones profundas y los cuerpos de doctrina requieren precisamente la determinación de hombres y de mujeres para convertirse en herramientas transformadoras de la sociedad. Sin mujeres y hombres de acción, sin actores de la realidad, sin transformadores del entorno, no hay ideología ni cuerpo de doctrina que pueda actuar en el entorno ni incidir en la vida de los demás. Yo creo que solo un profundo y verdadero amor a México, un amor a los demás, una apremiante y urgente necesidad de mejorar las condiciones de vida de todos, un profundo convencimiento de la necesidad de promover el bien común, ese bien común que decía la doctora que ahora ya nadie entiende, son los que hacen ser capaces de detonar el compromiso de las personas que permiten aterrizar el ideal de la vida social. Frente a un Estado que consolidaba un poder abrumador, casi absoluto, sustentado en una cultura del abuso del poder para fines privados, en el que la organización gubernamental premiaba la pertenencia al grupo dominante, es en donde nace Acción Nacional, pensando la preeminencia del interés nacional, el reconocimiento de la eminente dignidad de la persona humana y la subordinación de toda actividad individual, social o del Estado
a la búsqueda precisamente del bien común. Por eso la Fundación de Acción Nacional significa el surgimiento de una voz éticamente poderosa que en el 39 se presenta como partido político en un entorno en donde la pluralidad es sofocada, en donde la apuesta por la democracia como forma de trabajo político se da frente a un totalitarismo que exigía sumisión y unanimidad, que apuesta por el bien común frente a la privatización ilícita de la riqueza nacional. La Fundación de Acción Nacional significó una apuesta por la perseverancia, por el trabajo constante, paciente y lento para alcanzar los propósitos, que privilegió las metas y supo colocarla por encima de las ambiciones personales. Por eso es que Acción Nacional cosechó muchos años después, porque tuvo la serenidad, la paciencia, la honestidad y la humildad para construir sin prisas, con sustentos sólidos, para darle a México un sistema democrático. Los sustentos básicos de doctrina fueron definidos desde el 39, modificados, por supuesto, en el 65 con una proyección. Y en esas primeras expresiones se encuentran las causas por las cuales nace Acción Nacional en la lucha política. Por cierto, como en todo proceso político, las causas en contra de las que se lucha tienen tanto peso en la construcción de consensos sociales como las causas a favor de lo que se lucha. Y una suma de los dos elementos dio la oportunidad de que se considerara al PAN como alternativa democrática. Por eso, a 80 años de distancia y en el actual contexto político, vale la pena recordar las causas a las que se opuso Acción Nacional desde su nacimiento, pues muchas de ellas hoy siguen siendo motivos de preocupación y, hay que decirlo, verdaderos peligros para México. Acción Nacional se opuso y nació como una defensa en contra del colectivismo para defender la dignidad de cada persona. Nació como una respuesta a la división de los mexicanos en clases sociales que estaban enfrentados entre sí. Nació como una respuesta a los intentos por destruir las comunidades naturales y la estandarización y sumisión de las organizaciones de la sociedad civil. Nació como una respuesta al voluntarismo y al autoritarismo en el ejercicio del poder. Nació como una reacción a un Estado que promovía la división social y la lucha entre grupos sociales en lugar de un Estado que resolviera las causas de la injusticia. Acción Nacional nació como una reacción a la intención política de controlar de manera exclusiva la lucha contra la ignorancia y la potestad de formar cultural e ideológicamente a la sociedad. Acción Nacional nació para luchar de frente por la libertad de expresión y por el ejercicio sin amenazas de la actividad periodística. Nació también como defensor de la autonomía universitaria. Nació para defender el derecho al trabajo. Nació como una reacción contra el estatismo y como un promotor de la iniciativa y de la propiedad privada. Nació como un reclamo para que todos los hombres del campo pudieran ser propietarios de pleno derecho sobre sus tierras. Nació como un defensor irreductible de la autonomía municipal. Nació con un compromiso pleno por el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana, como defensor del Estado de Derecho y de la eficaz y eficiente y honesta administración de la justicia. En suma, nació también con un compromiso claro de la consolidación de un Estado democrático. Por eso, en los primeros 80 años de vida del PAN, la huella más profunda de su trabajo y su lucha política puede evaluarse en la medida en la que estos postulados de doctrina
forman parte del bloque constitucional y del diseño institucional de nuestro país. Desde el trabajo legislativo y político se ha consolidado en el texto constitucional y legal una agenda que claramente responde a los ideales que marcaron los primeros esfuerzos del partido. Las luchas de Acción Nacional en contra de la educación socialista del régimen de Cárdenas. Ya se modificó el tercero constitucional. Las luchas por la transparencia y la rendición de cuentas. Ya se modificó el sexto constitucional. La lucha por el derecho humano a la libertad de creencias. Ya se reformó el 130 constitucional. La lucha por la consolidación de la competencia económica para combatir los monopolios. La lucha por la plena libertad para los propietarios o poseedores del suelo. Las luchas por la consolidación del sistema democrático. Las luchas en contra de la corrupción. Las reformas para establecer la preeminencia de la persona en el reconocimiento de los derechos humanos. En estos 80 años también, hay que decirlo, Acción Nacional ha acumulado deudas graves con la sociedad mexicana, que en todos los casos han causado daños, sufrimiento y dolor que pudo evitarse, como lo dijo don Manuel Gómez Morín, y que desde luego, este dolor debe dejar de existir. Primero, no se consolidó el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad en esos 12 años que mencionaba la doctora. Al contrario, dejamos una sociedad donde todos los vacíos que deja la ausencia de autoridad son ocupados por promotores de la ilegalidad que violan derechos mediante acciones de violencia, sustracción de rentas y falta de respeto al derecho de las personas. Y es en ese ambiente de debilidad del Estado de Derecho donde se han enraizado profundamente en nuestra cultura nacional concepciones que han permitido una iracunda violencia contra las mujeres, una poderosa industria delictiva con brazos en muchos fenómenos económicos que se apoyan en la violencia y el crimen para hacer funcionar sus operaciones, una arraigada cultura de la corrupción que entiende que la impunidad permite la apropiación ilícita de rentas con mínimas posibilidades de riesgo. Sí, hay que reconocerlo. En Acción Nacional permitimos que la frivolidad se apoderara de muchos de nuestros militantes en el ejercicio del servicio público. La frivolidad nos alejó de la ciudadanía y generó espacios en los que Acción Nacional dejó de combatir las malas acciones del gobierno e incluso los actos de corrupción. En Acción Nacional comenzamos a perder cuando le quitamos el monopolio de la corrupción al PRI. En Acción Nacional comenzamos a perder cuando la identidad panista se dejó atrás por simples criterios que suponían eficacia gubernamental o eficacia electoral. Acción Nacional empezó a perder cuando la onda grupera, el amiguismo, el compadrazgo y la consanguinidad privilegiaron candidaturas y posiciones de gobierno. En Acción Nacional comenzamos a perder cuando la crítica más ácida era entre nosotros mismos, olvidando al adversario político que estaba precisamente atacándonos también. Acción Nacional es hoy ciertamente una fuerza política actuante y con arraigo ideológico en México. Muchos de los valores fundamentales de la sociedad mexicana siguen siendo representados en el espectro ideológico que representamos. La representación ciudadana alcanzada por nosotros es sin duda consecuencia de la afinidad de una parte importante de la población a estos postulados que defiende nuestro partido. Y por otra parte, nosotros representamos a un importante número de ciudadanos
que aunque no comparten plenamente el catálogo ideológico que nos inspira, sí ven en Acción Nacional un vehículo de lucha para fines específicos como la defensa de la propiedad privada, la lucha contra la estatización de la economía o la lucha en contra de malos gobiernos con largos años de abusos, pero también ven en nosotros esos valores de defensa de la vida, de la familia, de la honestidad y de la transparencia. Por eso, el espectro de representación política del PAN incluye a los aliados ideológicos y a los aliados de coyuntura para la construcción de soluciones a problemas políticos públicos específicos. Y esto nos convierte en una poderosa opción política que a lo largo de su vida ha sido capaz de construir momentos de definición histórica como la normalización de los triunfos electorales, como la normalización de esa representación plural en los congresos federal y local, la valoración de la alternancia y el triunfo del PAN en los procesos del 2000 y del 2006 y la percepción de eficiencia de los gobiernos emanados del PAN, la representatividad del PAN reflejada en los gobiernos estatales y municipales, que por cierto hoy gobiernan y son evaluados de acuerdo a su capacidad y pueden ser desde el municipio, como ayer, el relanzamiento de la fuerza electoral del PAN. ¿Hacia dónde vamos? En mi opinión, las tareas fundamentales de Acción Nacional serán: 1. Desarrollar los mecanismos que permitan que las claves fundamentales de nuestras tesis ideológicas ocupen un lugar preponderante en el debate público. 2. Consolidar las herramientas institucionales para fortalecer procesos internos a favor de la unidad del partido y del respeto de los derechos de nuestros militantes. 3. Definir con claridad mecanismos y procesos para una política de alianzas y coaliciones que garantice el respeto a las decisiones locales en todos los casos, pero que privilegien la identidad del PAN y no la pérdida precisamente de nuestra identidad. 4. Fortalecer los órganos de control interno del partido para sancionar con eficacia actos de corrupción o traición de nuestros militantes o de nuestros funcionarios públicos. 5. Diseñar los mecanismos que garanticen que los procesos de selección de nuestros candidatos respondan a la confianza ciudadana y a los valores del partido en el ámbito local. 6. Establecer los controles que impidan el acceso a candidaturas desde posiciones de privilegio en el partido. Y en lo externo, el papel que debemos jugar precisamente frente a este nuevo gobierno es que tenemos una responsabilidad política actuante que probablemente sea la más grave de nuestra historia. No contamos con la fortaleza política y con los recursos materiales y humanos suficientes para enfrentar el peligro que significa el gobierno de Morena. Muchos de los nuestros se han ido, pero muchos de ellos ahora actúan en contra de nosotros. Por eso, volver al origen, regresar a este tipo de reuniones de capacitación, a escuchar la historia, a escuchar la experiencia y entender los errores que hemos cometido, es lo que nos va a dar la fortaleza para enfrentarnos en un futuro muy cercano a los retos electorales que tenemos. A nuestro alrededor se están conformando grupos de oposición que demandan nuestra claridad y nuestro compromiso para combatir los fenómenos más graves que anuncia el presente gobierno federal. Yo creo que los retos están en las siguientes materias. En el plano económico,
El gobierno ha desarrollado actividades que ponen en peligro la confianza en México como destino de inversión y que ya están generando efectos adversos en el plano económico. En materia de federalismo, el gobierno ha desarrollado una política de asfixia hacia los estados y municipios mediante recortes presupuestales que ponen en peligro su viabilidad. El gobierno tiene que entender que el federalismo fiscal, de acuerdo a como es concebido también por nosotros, es un acuerdo entre todos para un beneficio común. En materia política, el gobierno pretende desmantelar las instituciones electorales y limitar la capacidad de acción de los partidos políticos. En materia de gasto social y de ejercicio de los recursos públicos, el gobierno ha emprendido diversas acciones que pretenden obviar el cumplimiento del artículo 134 constitucional. Por eso y por muchas razones más, el Partido Acción Nacional se opone al discurso de polarización que el presidente utiliza diariamente como herramienta de comunicación política, porque divide a la sociedad, lastima los valores de identidad y de unidad nacional y nos presenta o nos quiere presentar como buenos y malos, ricos y pobres, blancos y morenos. Nos oponemos al manejo discrecional de los recursos públicos, a los recortes y a la falta del debido ejercicio fiscal de los programas sustantivos y a la creación de esas clientelas electorales a partir de la entrega directa de los recursos económicos como programas de control político. Nos oponemos a esos intentos de reforma política electoral para debilitar las instituciones de nuestro país. Nos oponemos, por supuesto, al desmantelamiento, debilitamiento y embate dirigido a los órganos constitucionales autónomos que han sido claves en el proceso democratizador. Nos oponemos a que se sigan poniendo en peligro las vidas humanas con esos recortes, cancelaciones e ineficacias en los programas de salud. Nos oponemos a que se sigan destruyendo derechos de mujeres y menores, cancelando recursos a programas promotores de tales derechos. Por supuesto que nos debemos de oponer al recrudecimiento de la violencia y al incremento de la delincuencia en sus diferentes matices, porque viene un grave deterioro social. Nos oponemos a las obras faraónicas que lesionan el desarrollo económico y ecológico del país. Nos oponemos a que se desestime el esfuerzo de la sociedad civil y de las organizaciones empresariales, limitando o ridiculizando su participación en la construcción de la vida pública en México. Nos oponemos a la obstaculización de un auténtico federalismo mediante acciones que vulneran el equilibrio de poderes o ocurrencias de algunos senadores para exigir la desaparición de poderes en estados gobernados por el PAN. Por supuesto que nos oponemos a que se ataque y pretenda vulnerar la libertad de expresión y a la violencia ejercida en contra de varios comunicadores. En fin, nos oponemos al manejo político electoral de los bienes educativos y a que México se retire injustificadamente de los espacios de participación internacional. Por eso, la ruta que hemos trazado, los resultados que arrojó la Asamblea Nacional de hace 8 días y la reflexión que acompaña a nuestros primeros 80 años de historia, nos obligan a reconocer que el 21 y el 24 serán determinantes para el futuro de Acción Nacional. Como partido político, vivimos de la confianza de los ciudadanos y esa confianza, amigos, se expresa en votos por nuestros candidatos. Construir una representación que permita actuar con fortaleza frente al gobierno desde la Cámara de Diputados es la meta que se impone a Acción Nacional
desde ya. La definición de distritos de alto nivel competitivo, de métodos de selección de candidatos y la construcción de una plataforma electoral son desde hoy la tarea central de Acción Nacional para ofrecerle a México instituciones que garanticen efectivos contrapesos al poder ejecutivo. Ya lo ven, la tarea no es sencilla. Hoy, como ayer, el reto es enorme, pero si hace 80 años hubo hombres y mujeres en México que apostaron precisamente por la formación de ese partido político que durante muchos años la sociedad dijo, puede ser que pierdan las elecciones, pero ellos sí me representan. Puede ser que no ganen las elecciones, pero es el partido de la gente honesta. Puede ser que no ganen la elección, pero son los que no comparten la corrupción. Puede ser que no ganen, pero son los que defienden a la persona, a la familia, defienden a la vida desde su gestación, nos defienden a nosotros que nadie nos estaba defendiendo. Hoy, como ayer, tenemos frente a nosotros y por el bien de México retos enormes que debemos de enfrentar con dignidad, con responsabilidad y con unidad. La gente en la calle, y seguramente a ustedes también les ha de preguntar que si el PAN tiene algo que celebrar después de 80 años de la vida política en México. Yo les contesto de una forma muy simple y muy sencilla. Por supuesto que tenemos motivos suficientes para celebrar. Aquí en Jalisco, por ejemplo, debemos celebrar que familias enteras, como los González Luna, los Pérez Plazola y otros, le dieron una gran parte de su vida al fortalecimiento del partido. Debemos celebrar que en la zona en 1995 tuvimos a nuestra primera alcaldesa. Debemos celebrar que en el Tuyo, en el 50, tuvimos a nuestro primer alcalde. Debemos celebrar que el PAN en su historia ha tenido un presidente nacional y 2 secretarios generales. Debemos celebrar que Jalisco ha presentado 2 candidatos presidenciales para el PAN. Debemos celebrar, sí, que hemos tenido 3 gobernadores aquí en Jalisco. Debemos celebrar, por ejemplo, que 2 panistas han sido embajadores en España. Debemos celebrar que Jalisco le dio grandes pensadores al PAN, como Efraín González Luna, Efraín González Morfín y, por supuesto, ese filósofo del derecho, don Rafael Preciado Hernández. Debemos celebrar que hoy ustedes están aquí para ser reconocidos por ese trabajo de tantos años en favor de la democracia y de la verdad. En fin, amigas y amigos de Jalisco, de Guadalajara, tenemos mucha historia que contar, pero sobre todo tenemos mucho futuro por construir. Les agradezco mucho a ustedes. Le agradecemos nuevamente al maestro Humberto Aguilar Coronado y nuevamente le pedimos pase al frente junto con nuestra presidenta Fabiola para recibir su merecido reconocimiento. Nos quedamos con las soluciones, sin duda, y pues decirte que bienvenido a Jalisco, bienvenido a Guadalajara.
finalizar el momento. Aprovechamos también este interludio para agradecer la presencia de Lidia Gil del Rincón, la esposa de Alejandro Díaz Pérez, y también de nuestro exdelegado de aquí del Comité Directivo Municipal, el licenciado Constancio Ríos Sánchez, que nos acompaña esta noche. A continuación, esperamos el mensaje general de Fabiola Martínez para la entrega de reconocimientos a nuestros panistas destacados ya desde hace tiempo. Y honra la labor y la dedicación de panistas tapatíos que durante años han promovido los principios de esta gran institución. Se enfrentaron a tiempos cuando el poder estaba centrado en un solo partido. Pusieron en riesgo sus vidas y las de sus familias para oponerse a un régimen completamente totalitario. Levantaron las banderas cuando nadie creía en el PAN. Tocaron puertas, recorrieron las calles de esta ciudad y desde entonces han sido motor de entusiasmo y de orgullo panista. Son panistas de lucha que con congruencia, compromiso y amor siguen en esta vega de eternidad. Como soldados de una patria, ustedes han sido testigos, al igual que yo, de los cambios políticos y sociales que se han vivido en nuestra ciudad, Guadalajara, en Jalisco y en México, donde Acción Nacional ha sido generador de ellos. A ustedes, el día de hoy, rendimos un pequeño homenaje por su tenacidad, por su ejemplo, pero sobre todo por darnos historia a tantas generaciones. Gracias a María de Mate González Torres, gracias a María de Lourdes Sánchez Gómez,
presidenta su intervención y a continuación nombraremos nuevamente a nuestros homenajeados para que pasen al frente a recibir de mano de cada una de las personas y de mano de la presidenta su reconocimiento. Le pedimos por favor a los tres hijos de María de Marta de González Torres, por favor pasen al frente a recibir el reconocimiento para su madre. Muchas gracias, María. Pedimos pase al frente María de Lourdes Sánchez Ordóñez. Fuerte aplauso. La señora Lourdes Sánchez Ordóñez es en este momento la organizadora de los festejos por los 80 años del Partido Acción Nacional. Eduardo Ochoa Castillo. Le damos también un fuerte aplauso, le entregamos su reconocimiento a Manuel Baeza González. Le agradecemos su presencia y le entregamos su reconocimiento al maestro Gildardo González Muñoz. También le pedimos pase al frente a Juan Antonio Vázquez García. También un fuerte aplauso y su reconocimiento a Salvador Lara Elizondo. Y para cerrar con broche de oro, le pedimos por favor pase al frente a recibir su reconocimiento al señor Pedro Franco López. Para agilizar también le pedimos a todos los homenajeados, antes de continuar con la última parte del orden del día, pasen al frente para tomar una foto con todos y cada uno de ellos. Nuevamente un aplauso para estos luchadores panistas que nos han marcado la causa de hoy. Un aplauso que se sienta como agradecimiento.
Ahí ya salen todos guapísimos. Pura juventud. Me voy a poner a vender esta foto. Pues Fabiola está, yo soy Miguel, la más chiquita de los Martínez. Pues Venus. No te se parece. Solicitamos a todos pasar a sentarse para poder terminar con la parte formal de este ciclo de conferencias María de Marte y también con nuestro acto de homenaje a nuestros panelistas destacados. A todos aquellos que se encuentran al final del auditorio les pedimos por favor vayan tomando sus lugares y a quienes se encuentran al frente les extendemos la misma invitación. Por favor pasen a sentarse para poder concluir con el orden del día del libro para el tiempo de todos los presentes. Nuevamente solicitamos a todos sentarse en sus lugares para poder concluir formalmente con nuestro acto protocolario y poder tomar el himno del partido. Los agradecemos a todos por su orden y su vida. Muchas gracias. Muy bien. Para concluir, le pedimos por favor un mensaje final a nuestra presidenta del Comité Directivo Municipal, Fabiola Martínez, para lo cual les pido un último fuerte aplauso. De Acción Nacional, recibiendo a María de Marte González Torres,
las lecciones del pasado nos permiten construir una alternativa audaz para el futuro. Sin duda es indispensable reflexionar sobre las acciones del pasado, de los errores, de los aciertos, hacer un diagnóstico, pero de inmediato pasar a las acciones efectivas, dirigidas a construir alternativas para los mexicanos, adaptándonos a las y nuevas formas de hacer y divulgar las ideas políticas. En ocasiones es más fácil esperar que los cambios se den basados en un gran movimiento social, o que sean dirigidos por personalidades con un liderazgo que arrastre masas. Pero como decía la Madre Teresa de Calcuta, no esperes que llegue un líder, hazlo tú mismo. Persona a persona, sé fiel a las cosas pequeñas, pues en ellas reside su fuerza. Es así como hoy estamos construyendo las renovadas alternativas que ofrece Acción Nacional, reviviendo la frase de uso común de todos nosotros los panistas: a suelo, sudor y saliva, caminando, tocando puerta por puerta y demostrando a las personas que somos la mejor opción para garantizar la consolidación de la democracia. Somos, además, la institución política con las bases más sólidas que permiten crear una ciudadanía responsable. Recordemos que nuestros fundadores del PAN, Manuel Gómez Morín, junto con Efraín González Luna, Aquiles del Orgullo, Luis Calderón Vega, Francisco Fernández Cueto, Alejandro Ruiz Villalobos, Rafael Preciado Hernández, Juan Gutiérrez Lascurán y Manuel R. Sarvello, entre otros notables hombres y mujeres, lo hicieron en un ambiente hostil, en donde el régimen en el poder era controlador y excesivo de todas las formas de expresiones sociales y políticas. Tarea, sin duda, nada fácil para nuestros fundadores. Por eso, nunca hay que dudar de un pequeño grupo, de personas comprometidas con sus ideas, porque a veces es la única forma para cambiar el mundo. Estos hombres y mujeres valientes, pensantes, con visión a futuro y conscientes de su presente, tuvieron a bien fundar nuestra querida institución, como ya lo decía la maestra, Acción Nacional. Y probablemente no se imaginaron hasta dónde se llegaría en esta vega de eternidad, porque muchos de ellos no lo vieron en vida. Llegamos a tener 2 presidentes de la República, muchos gobernadores e innumerables presidentes municipales, diputados, senadores, pero una victoria electoral es vacía cuando ésta está alejada de la identidad panista, que está solamente cimentada en el egocentrismo y la avaricia en el poder. El secreto del poder y del conocimiento es la humildad. Humildad, característica y virtud clave para un buen líder y gobernante y para cualquier persona que queramos vivir dignamente y respetando a nuestros semejantes. Yo los invito a seguir de frente, juntos, hombro con hombro, construyendo un mejor futuro. Yo los invito a que vivamos con esa mística panista, porque en Acción Nacional no solo basta con ser una afiliada, sino es menester de todos identificarnos y ser el reflejo con estos principios panistas, pero aplicarlo en la vida diaria de cada uno de nosotros.
Gutiérrez, el Maquío, solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar. Y el PAN nunca será derrotado, porque en el PAN construimos brega de eternidad. Les pido a todos ustedes, por favor, ponerse de pie para entonar el himno de nuestro partido y con esto concluir nuestra jornada del día de hoy. Y a nuestro